faites eran de los rateros de alto riesgo, ¿no? No eran, pues, arranchones o vagos o infractores primarios, ¿no? Y entonces era una típica comunidad de malhechores de Lima, ¿no? Que tenía pues principalmente dos brazos, ¿no? Los rateros y los faites. Los faites podían ser a su vez rateros, ¿no? Pero estaban ya más especializados en delitos de sangre. Por eso quienes armaban la opinión de las percepciones del tipo de criminalidad a fines del 19, las primeras décadas del 20, eran policías, periodistas, criminólogos, que bebían, al ratero lo veían como un ladronzuelo de poca monta, como ese que Guadalupe llama turista, zanahoria, ¿no? Era oportunista, habitual, ¿no? Al que no se le castigaba lo suficiente, que era, hasta ahora a veces yo veo programas de televisión en la mañana que dicen el irreformable, el incorregible ratero, ¿no? Pero era un producto de la pobreza, pero también en la versión de esos años de la falta de fuerza en la escuela, en la familia, ¿no es cierto? Y también en la sociedad. Por eso se imponía, y no estoy hablando de estos tiempos, una idiosincrasia de orden, de autoridad, ¿no? Y en realidad estaba moviéndose en un contexto de excesiva tolerancia de autoridades negligentes. Pero en realidad había una percepción un poquito más elaborada. Por ejemplo, Aguirre cita un artículo de octubre de 1892 publicado en la Gaceta Judicial sobre los rateros. Y dice lo siguiente, ¿no? En pocas ciudades abunda este género de delincuentes como en esta capital, y esto debido no solo a la deficiencia de la policía, sino y en primer término a la impunidad en que quedan después de perpetrar sus fechorías. El incidente, decía la Gaceta, enviaba rateros al juez, quienes como regla general rechazaban los cargos por la escasa importancia de los delitos, y luego enviaban el expediente al juez de paz, quien a su vez los dejaba libres sin cargos. Hay una visión de la impunidad de los rateros de poca monta, producida por la excesiva tolerancia frente a los injustos de bagatela por los jueces, ¿no? Entonces el ratero, así de baja monta, era oportunista, acomodaticio, semicobarde, ¿no? Y entonces eso se contextuaba en la presencia de reformistas como Ángela Ramos, a quien ya citamos en la clase anterior, que más bien los describía con una cierta visión, si no proteccionista, de orientación de justicia social. Escribía Ángela Ramos, que como recuerdan ustedes fue también escribidora en la revista Mauta de José Carlos Mariátegui, escribía: nuestros rateros criollos apenas si se dedican a contar el cuento del río, a robar gallinas, a comer y no pagar, los más audaces a carteristas. Muy de tarde en tarde se da cuenta de un robo de relativa proporción a alguna casa o comercio. Es por esto que nuestros infelices ladrones constituyen una legión de harapientos en las cárceles cuyo solo espectáculo oprime el corazón más duro. Nuestro ratero es un vulgar ratero que se lleva lo que encuentra mal parado y se acabó. Eso dice Ángela Ramos en el artículo Una ojeada a las cárceles, la congestión de presos en la cárcel central, en el periódico La Crónica de 10 de octubre de 1929 y que fue reimpreso en el libro de Ángela Ramos, Una vida sin tregua. Entonces la visión de una humanista, digamos, no socialista, pero sí sensible a los problemas de la ciudad, que Ángela Ramos, que además era buena jurista, es que eran unos raterillos pues de poca monta, ¿no? Los rateros de bagatela. Sin embargo, decía José Gálvez, ¿no?, que los verdaderos bandidos pertenecen a la historia antigua,
Hoy apenas quedan rateros, muchas veces ridículos y hasta afeminados. Miren, mujeres, la percepción, ¿no? Afeminado como debilidad del ratero, ¿no? Como cobardía, como expresión de su escasa carga criminógena, ¿no? Pero el bandolero de antaño, dice, tuvo colorido y fuerza, era audaz y astuto, no rehusaba un combate, robaba en grande, era capaz de asaltar una casa y salvar una vida, y muchas veces moría con la cara frente a la muerte de un balazo en el corazón, convencido de que había cumplido una vida hermosa y fieramente masculina. El ladrón degeneró luego al ínfimo género de robar gallinas. Apareció entonces la nube de rateros. Los grandes ladrones desaparecieron con el aumento de la policía y el progreso social. Curioso, ¿no? Esta visión de Gálvez, ¿no? De que el desarrollo, ¿me están oyendo alumnos? ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan alumnos? Sí, Sí, doctora. profesora. Curiosa esa versión de Gálvez de que el desarrollo industrial había aparejado la decencia de un perfil de mayor riesgo de la criminalidad patrimonial. Y entonces los rateros, esos raterillos, hasta ahora dura esa percepción, gozan de impunidad, ¿no? ¿No? Porque en ese caso sí, no solo los jueces, sino hasta la policía los toleraban, ¿no? ¿No? Y los jueces aplicaban bajas tasas de condena, ¿no? Pero esta simpatía que policías y jueces podían haber tenido hacia los rateros no se explicaba con profundidad, porque en realidad en algún sentido se entendía por carencia de medios para asegurar que cada persona acusada de robar fuera condenada y enviada a prisión. Los agentes de policía hacían lo posible por asegurar la condena, pero el parte policial no convencía a otras autoridades de la culpabilidad de las personas arrestadas. Es decir, la prueba del parte policial no estaba consolidada. Al etiquetar a alguien como ratero conocido, recalcitrante, profesional, la policía justificaba su conducta, que a veces incluía grandes dosis de abuso y de autoridad. Hablando de ello, alumnos, en estos días, hoy día, en el diario La República, hay un recuento significativo de abusos policiales, ¿no? Y la clase de la semana pasada dio cuenta, pues, de la muerte en la comisaría de Manchay, perdón, de un joven menor de edad, que prácticamente fue, todo hace pensarlo, asesinado por la policía al interior del propio establecimiento policial. Entonces, de ahí, alumnos, la casuística que encontramos de rateros y vagos es una casuística, pues, de población subalterna, con hambre, ¿no es cierto?, que prácticamente labura, es decir, roba para sobrevivir. Y miremos más o menos este tipo de casuística, ¿no? Rómulo Colonch era conocido como Marcolfa. Fue arrestado en julio de 1897 por intentar robar en el callejón en que vivía, en la calle Maravillas. El parte policial decía que Calón era demasiado conocido por la numerosa cantidad en que había sido remitido por el mismo motivo de robo a la intendencia o a la comisaría. Aunque él negó la acusación, había una testigo, una lavandera, que vivía en el mismo callejón, quien dijo que lo había visto abandonando la escena del delito. Su testimonio y el parte convencieron al juez de la culpabilidad y se le sentenció a 4 años de prisión. Entonces, miren, ¿eh? O sea, era un robo casero, casi doméstico, ¿no? Aurelio Pinto, un panadero chileno, fue detenido en una casa en el puerto del Callao, robando algo de ropa y artículos. El parte policial se refirió a él como un ratero consuetudinario, a quien era necesario enviar a un lugar seguro. Se le sentenció también a 4 años de prisión. Julián La Rosa fue liberado el 16 de enero de 1899,
terminando el siglo XIX, luego de cumplir una condena de 5 años. Al día siguiente se dirigió a la chacra Mirones, entró a la habitación de un peón y supuestamente robó un poncho y un traje. Fue detenido por el dueño de la chacra. Según el parte policial, el infractor era un delincuente incorregible que se hallaba archivado en la sección antropométrica y su tarjeta acusaba múltiples reincidencias. Miren las influencias, ¿no? Sección antropométrica, antropología criminal, ¿no es cierto? Un incorregible, ¿no es cierto? Un delincuente incorregible, teoría de la peligrosidad del siglo XIX, ¿no es cierto? Delincuente habitual, reincidente, ¿no? Su tarjeta acusa múltiples reincidencias, mesología criminal, registro de criminalidad, incluso de rateros de no tan grave delito, ¿no? Aunque este ya había estado 5 años previamente a ser encontrado robando un poncho y un pantalón. Bueno, La Rosa era un peón negro, nacido en la provincia de Ica, que estaba celebrando, dice, su salida de prisión y que se hallaba completamente ebrio y no recordaba cómo así terminó en la chacra donde se estaba agarrando un poncho y un traje. Entonces era una suerte de población flotante de peones que iba de chacra en chacra en busca de trabajo temporal. Ese era el infractor de fines del siglo XIX. No era pues un infractor de fraude vinculado a asesinatos o similares destinados al hombre. Ese infractor posteriormente fue evolucionando. ¿Sí? Por ejemplo, en un parte de Piura de 1902, Farfán Andrés era un zapatero de 48 años que robaba y luego llevaba lo robado a una tienda de empeños. Un día que estaba desenvolviéndose en la ciudad de Piura, la policía le vio un comportamiento raro y cuando se escapó tiró los objetos robados que estaba llevando a empeñar y la policía lo detuvo. Y por eso fue metido y retratado en la intendencia. Ya le estaban tomando fotos para registro de detenidos en la comisaría. Y justamente admitió haber estado antes 4 veces en prisión, pero solo en 2 ocasiones había sido sentenciado. Pedro Aguirre, arrestado por hurto en marzo de 1915, era un famoso, otra vez incorregible ratero. Todavía tenía chapa, ¿no? Apodado Chivatito, con quien ya no hay que hacer nada, dice. Pues ingresa casi diariamente a la intendencia y a las comisarías por hechos análogos. El abogado de Chivatito, su abogado, sostuvo que no había ninguna prueba contra su cliente. Se solicitó un informe a la cárcel de Guadalupe y resultó que había estado detenido allí 5 veces precedentemente. Y en todas ellas había sido liberado sin ningún cargo. Miren, alumnos, Ángela Ramos escribe un artículo precioso en Amauta, donde sintetiza, pues, una variable que después ha sido un signo del desarrollo de la criminalización de la vagancia a todo lo largo de los inicios del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, no solo en el Perú, sino en América Latina. Las mujeres prostitutas, los vagos, los que deambulaban por la ciudad, los rateríos de baja monta, eran detenidos reiterativamente y se les registraba esas detenciones de absoluta bagatela, ¿no? Pero por la multiplicidad de esas detenciones iban asumiéndose desde la policía un perfil, un estereotipo de ratero funcional, ratero permanente, ratero sistemático, que decidían en última instancia el resultado de un juicio, aunque ese último hubiera sido de muy pequeña lesividad. Bueno, el delito de la ciudad tenía atrás una imagen de una multitud de rateros huyendo con el objeto robado, ¿no? El ratero de la ciudad que te quita
como ahora te quitan un celular, ¿no? Que en esos tiempos quitaban cartera, quitaban dinero, ¿no? La comisión de estos hechos, por montos menores de 100 soles, significaba pasar entre rejas en la comisaría o en una prisión de 130 días a 5 meses. O sea, de 4 a 5 meses. Entonces, esta ratería, digamos, citadina, ¿no? Provenía de que los rateros no podían ser detenidos por periodos muy extensos, porque las autoridades se exasperaban, pues, porque se daban cuenta del significado de la puerta giratoria, ¿no? De entrar y salir, de entrar y salir, de entrar y salir. Pero no salían de esa percepción de encierro, salida, ¿no? Y no tenían, en consecuencia, una política criminal orientada a lograr que esos rateros de poca monta salieran del escenario de la práctica criminal. Había una visión negativa de la cárcel de Guadalupe, pues que es a donde iban esos primarios, había desprecio por esos detenidos, pero también empezaba ya a cundir la percepción de que la cárcel no era eficiente, pues no era eficaz de funcionamiento adecuado, porque los rateros tenían vía libre para entrar y salir sin que le pasara mayor cosa que una detención leve, ¿no? Se dice que había rateros que habían reportado hasta 18 veces de encarcelamiento en Guadalupe. Y como salían, ya tenían hasta su cama reservada porque sabían que tenían que regresar. Y dice que se reían diciendo hasta luego, dejaban encargadas sus posesiones, hasta su sitio con otro reo, de modo tal que lo recuperaban cuando regresaban. Entonces, esta presencia de acomodamiento, ¿no? Citadino del perfil de la infracción patrimonial era común, digamos, en la característica de la Gran Lima. Pero por esos tiempos, de 1910 para adelante, la cárcel de Guadalupe empezó a hacerse célebre por ser el hogar más o menos temporal de otro perfil particular del bajo mundo criminal de Lima. Esta es nuestra primera presentación al perfil del faite. El faite entonces no era ese ratero ocasional de carcelación, descarcelación, así hasta 5, 6, 8 veces. No, el faite también era conocido con una palabra que yo escuchaba desde niña y escucho, ¿no? Matón. ¿Por qué matón? ¿Matón de qué? Se mantema viene, pues matón viene de matar, pues, estimados alumnos. Entonces era ladrón, pero sobre todo era peleador, era intrépido, entre comillas, macho, era violento, era bien entrenado. Faite venía de una vida semilegal próxima al bajo mundo, de la prostitución, el licor, el juego, la punta, ¿no es cierto? La cuchilla, el mundo ilegal. Los faites a veces, algunos, podían trabajar como con la policía. O sea, había algunos faites que eran soplones, ¿no? O agentes encubiertos, agentes de la policía secreta. A menudo eran reclutados para ser parte de turbas que asaltaban centros de votación, es decir, para hacer delito electoral, así como Arau en un inicio, que era contratado por el gobierno venezolano para neutralizar la oposición urbana, aquí en menor nivel, ¿no? Pero estos soplones movían gente, ¿no? Para ser parte de turbas que asaltaban centros de votación o atacaban manifestaciones políticas rivales. Había una prista, yo le doy un punto al que se acuerda el nombre, que usaba la boina roja y era contratado pues para ser delincuente, por ejemplo, para hacer grandes desalojos ya en la Lima del 60, 70 para adelante. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el uno? Le doy 2 puntos. Tenía un apelativo de animal primero y después su apellido. A ver.
Era el famoso El búfalo, Búfalo me estoy Pacheco. acordando, Búfalo profesora. Pacheco, Alberto. Búfalo Pacheco. Tienes un punto, ponle ya bien. Sí, El bueno, famoso, primero era miembro pues de la fuerza de choque del APRA, pero finalmente ya era contratado para desalojos. exactamente. Pero eso ya fue casi a fines del siglo XX, ¿no? Para adelante, ¿no? Pero más o menos este perfil del Búfalo Pacheco es el perfil del faite de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Era célebre, ¿no es cierto? Porque vivía siempre una vida semilegal, próxima al bajo mundo, era reclutado para participar en turbas, le pagaban por eso, era un delincuente, según Galvez, degenerado y vulgar. Adviertan la connotación de degenerado ahí, ¿no? Degenerado es vicioso, hipersexualizado, vulgar es un hombre que no tiene nada de finura, ¿no es cierto? Ni de sofisticación. Es decir, de Gales, el Fight era un degenerado y vulgar, ¿cierto? Y, por ejemplo, era una persona que vivía en las calles de chivatos, de tintoreros, en las calles descalzos, en paseos del distrito del Rímac, cerca de la zona de Malambo, o en el Tajamar, que era un lugar cerca del río Rímac, que tenía la reputación de estar infestado de criminales, ¿no? El Faite vivía en una delinquent arts, ¿no? No era un raterito del montón, ¿no es cierto? Era una persona que ya había decaído poco a poco en sus costumbres. Cada vez era de conducta más violenta, degradado. Era una degeneración del palomilla tradicional. Creo que les hablé en clase anterior de esto, ¿no? Cuando Gringacho me dijo, yo al comienzo lo que hacía eran palomilladas, ¿no? Eran chivoladas. Chivoladas eran los vagos, pues. Pero poco a poco ese degenerado, chivolado, adolescente de clase media que le entraba a la transgresión leve, poco a poco podía irse incorporando a pandillas rivales, ¿no? Paites eran guardaespaldas, ¿no? De delincuentes más de mayor peligrosidad, le entraban a peleas con pandillas rivales, ¿no? A veces el faite no se distinguía del guardaespaldas, del torturador, del soplón. Eran personas que vivían malamente, alternando los corredores sombríos de la intendencia con los canchones siniestros de la cárcel. O sea, cuando lo veían como vago, iba a la comisaría. Cuando lo veían como delincuente, ya iba a Guadalupe, ¿no? Entonces, sin embargo, José Díez Canseco, en su libro Estampas Mulatas, los describe de este modo, ¿no? A los faites de las primeras décadas del 30, o sea, hasta el gobierno de Leguía, más o menos, ¿no? Dice, Andrades, Rubios, Espinosas, cita apellidos citadinos, ¿no? Toda la turba safia de truanes, matones y jaranistas, señores de la chaveta y los cabezazos, chaveta es cuchillo, ¿no? Pícaros y rufianes de las camorras cotidianas, puntos de la guitarra y fletes para las mujeres, timbas escondidas en los solares ruinosos y mugrientos, burdeles del chivato, fondas de tintoreros, idilios de los descalzos, tajamar, palenque de los líos, guapos de abajo del puente. Miren el diagnóstico, no es despectivo, pero también describe su perfil criminógeno. No eran, pues, injustos. No es un perfil de práctica de baja monta de naturaleza patrimonial. Los faites, ¿no? Según Díez Canseco, estaban principalmente ubicados en el barrio tradicionalmente negro de Malambo. Entonces, el faite originario era un negro mulato de Malambo, que era una zona en agreste de la ciudad. Y dice justamente, el hombre de Malambo
fue especialista en riñas, jugaba a los gallos, tocaba la guitarra, echaba al viento unas canciones chabacanas y a la vez melodiosas. Se ejercitó en el empleo de una cuchilla muy filuda llamada chaveta, trompeaba bien, echaba intencionados requiebros a las mozas que se cruzaban en el camino. Malambo era y sigue siendo la expresión del faite que burla a la policía, comete un atraco en la vía pública, toma el aguardiente ante el mugriento mostrador de un bebedero barato. La crónica de policías de los diarios viene a ser para ellos la rutinaria página social del vecindario. Entonces eran habituales, por decirlo menos, ¿no? Entonces, adviertan pues, estimados alumnos, que estos faites eran rechazados, ¿no? Pero eran bravos, ¿no? Eran corajudos, tenían valores como el honor, ¿no? La protección de su pareja, ¿no es cierto? Y pertenecían, pues, al mundo criminal, pero también eran sinónimo de valentía, de hombría, hasta de honor. El honor faite tiene mucho que ver con la lealtad y con una dimensión patriarcal de la vida. En las primeras décadas del siglo XX, anota Carlos Aguirre, la condición de faite estuvo siempre asociada con los negros y sus barrios, Malambo en particular, convirtiéndose en un identificador de identidad racial, además de ilegal y social. Malambo, cuya historia fue escrita por Luis Tejada, fue durante el periodo colonial temprano una suerte de depósito para los esclavos negros recién llegados de África y de Centroamérica, y de manera gradual se fue convirtiendo en un barrio pobre y predominantemente negro. Se ganó poco a poco la reputación de ser un semillero de criminales, pero también de jaraneros, ¿no? Junto con su interrelación ya con otras etnicidades del bajo mundo limeño, ¿no? Entonces, la reputación de un barrio infectado de delincuentes era exagerada, pero fue creada por comentaristas provenientes de la llamada sociedad decente de Lima, ¿no? Siempre el estereotipo, ¿no? Los malos contra los buenos. En este caso, los malos además eran negros, sucios, de mal olor, ¿no es cierto? De escasa templanza, ¿no? Y entonces, algunos de sus habitantes, dice Aguirre, encajaban en esa descripción, pero en realidad muchos no tanto. Por ejemplo, zambos, blancos, que sí que, sin embargo, utilizar ese perfil de gente de Malambo para provocar miedo en sus potenciales víctimas, ¿no? Entonces, un faite de Balam, ser un faite de Malambo, era una ventaja también. Ayudó a algunas personas a convertirse en personajes poderosos en el contexto de la comunidad criminal. Venir de Malambo era otra cosa, ¿no? Aunque después poco a poco el Callao se fue consolidando también como un área que perfilaba delincuencia. Entonces el faite original era el negro, sistémico ya en la práctica de la criminalidad, de sangre, chaveta, pero también patrimonial. Entonces, en realidad ya eran aquellas personas que hacían del delito una práctica sistemática, habitual, ¿no es cierto? Y que desarrollaban y practicaban también habilidades para pelear. Habla Aguirre de que tenían una habilidad innata, pero en realidad alumnos, como seguramente ya lo hemos dicho, se aprende pues el delito, como ha trabajado también en las teorías de la asociación delictiva, Sutherland, ¿no? Entonces se aprendía pues el uso de la chaveta entre los mismos faites dentro del submundo criminal. Y entonces el verdadero, el auténtico faite era, tenía cualidades en el mundo del AMPA que lo hacían respetable, pues no era cualquier infractor. Y entre ellos se vanagloriaban pues, de su habilidad con el cuchillo, se jactaban de pertenecer a barrios específicos como Malambo, ¿no es cierto? Eso era indicador de su
reputación como un ratero audaz de primer nivel. Y dentro de la prisión, ¿ya? Los faites se asociaban entre ellos, ahí emerge el término de faite, ¿no? Y se convirtieron en habitantes respetados y hasta temidos. Entonces el faite era un producto del bajo mundo criminal externo, pero también un producto del bajo mundo criminal dentro de la cárcel. Y por eso un estudio dice fascinante de los faites contemporáneos, dice Carlos Aguirre, que es el que describe Pérez Guadalupe en Faites y Atorrante. Pero aunque sea fascinante la descripción de Pérez Guadalupe, más o menos la ubicación histórica de Aguirre en un mundo precedente, casi 50 años a la etnografía carcelaria de Pérez Guadalupe, nos ubica pues en un mundo, en una ciudad más pequeña, como es la Lima de inicio del siglo XX, ¿no? Y en donde la faitería tiene cara negra, tiene cara de habitualidad, tiene cara también de delito de sangre y de habilidades y destrezas para perpetrar delitos de mayor envergadura que los delitos que conocemos en criminología contemporánea como delitos de bagatela. Veamos, por ejemplo, el Así es. caso de citado. ¿Sí querías decir algo, Alberto? Sí. Sí, doctora. Bueno, usted está haciendo toda una descripción de la Lima del siglo De XIX, inicio de siglo siglo, XX. de los Justo 20 a me dice 30 usted años. entre Aguirre y Pérez Guadalupe. Y justo se me viene a la memoria, hablando de Faites, usted lo debe saber muy bien, ¿no? La prensa publicitó a un delincuente muy conocido como Tatán, justamente del barrio de Barrios Altos, ¿no? Y él justamente modifica un poco ese perfil y le da un perfil elegante, ¿no? Cuando los periodistas iban a reportear a los juicios, él pues estaba en un impecable terno, ¿no? Bien peinado, bien cortado el cabello, y asimismo su estereotipo ya era el sambo, pero ya con un mestizaje, porque también el provinciano, el cholo provinciano, también ya en Lima estaba incursionando, ¿no? En estos tipos de delitos, ¿no? Por eso que posteriormente ya los más avesados ya no son los de raza negra o morenos, ¿no? Sino el migrante de los Andes, ¿no? Que con un mestizaje, aquí en Roles, Lima me refiero. los solos, ¿no? Yeah. Así es. Por eso digo, Tatán sí abre un nuevo perfil de estos faites y que era muy conocido porque cada vez que hacían los grandes asaltos, cada vez llegó el máximo, creo que llegó a ser como 2 millones de soles a una caja, y a poco tiempo lo tomaban, lo preso, lo enviaban a la cárcel, pero se escapaba. Y ya hacía notar de que además de saber planificar su fuga, había pues complicidad, ¿no? Dentro de los que manejaban la cárcel. Nada más, doctora, disculpe. Muchas gracias, Alberto. Jean-Pierre, ponle punto a Alberto Nofre, por favor. Por supuesto, doctora. Un poquito antes todavía, Alberto, Carlos Aguirre nos habla, por ejemplo, de Emilio Carita Willman y de Cipriano Tirifilo Moreno. O sea, la pugna entre Carita y Tirifilo fue, como diríamos, emblemática en los sucesos del bajo mundo criminal de Lima a comienzos del siglo XX. Hay varias versiones de esa confrontación de duelo a cuchillo en mayo de 1915 entre Carita y Tirifilo, que culminó con la muerte de Tirifilo, que curiosamente era el que tenía más habilidades y destrezas en el uso de la chaveta y del cuchillo, porque parece que había bebido, ¿no? Fue llamado, sin embargo, a tono con esa transición idiosincrática que aludes, Alberto, fue llamado un duelo de caballeros. Ciro Alegría, nuestro novelista, que había conocido a Carita pues en la penitenciaría por razones políticas en 1932,
donde estaba como preso político, le dijo pues a Ciro Alegría que ambos, Carita y Tirifilo, fueron vecinos negros de Malambo. Según el diario El Comercio, era amo Tirifilo de todas las calles de abajo del puente, en las que campeaba como único en su calidad de matón y miembro de la policía secreta. O sea, tenía doble faz, pues, ¿no? Trabajaba como matón, pero a su vez daba información a la policía. Participaba desde 1911, miren, Tirifilo en la represión de manifestaciones políticas como soplón. Estamos hablando de 1911, ¿no? Estamos hablando ya de las manifestaciones obreras, ¿no es cierto? A posteriori va a venir la fundación de la CGTP, de la Confederación Campesina, del Partido Socialista, en fin. Y entonces vamos a encontrar que era también Tirifilo un célebre torturador en las cárceles de Lima. Era delincuente, torturador, agente encubierto y, por supuesto, delincuente de sangre. En la campaña electoral de 1912, casi lo lincha una turba que respaldaba la candidatura de Guillermo Billinghurst. Tirifilo fue descrito como un veterano de la profesión, un hombre terrible, sin conciencia, seguro de imponerse a todos, incluso a las autoridades, con sus fechorías de hombre guapo, delincuente. Tenía trato brutal, bajos instintos. Miren el perfil, ¿no? Por eso tenía muchos enemigos, uno de los cuales era Wilbur. Carita era mucho más joven, menos experimentado que Tirifilo, aunque el reportero del Comercio apuntó que su alma ya se hallaba bien templada para la riña y el escándalo. Era un joven emergente, pues, que se enfrentó al líder, pues, al fighter de fighters, pues, ¿no? Que era Tirifilo. El simple hecho de haber desafiado a Tirifilo, inevitablemente, dice, debió elevar su estatus en la escena delincuencial y hasta despertar admiración, como así un joven, ¿no es cierto?, tan joven, se enfrentó pues al fighter mayor, digamos, ¿no? Perdón, alumnos, un segundito, por favor. Entonces, estimados alumnos, estamos ya, si se quiere, como lo ha calificado muy bien Alberto, en un mundo de tránsito, ¿no? En un mundo en que el propio delincuente de alguna manera asume lo que los criminólogos de la teoría de la asociación delictiva asume pues el doble perfil, ¿no? Ya no es un delincuente sucio, de baja monta, incorregible, reiterado habitúe de la comisaría, ¿no? Sino al contrario, es uno que trabaja para la policía, ¿no es cierto? Neutraliza protestas sociales, pero es un muy buen operador de la chaveta, del cuchillo, ¿no es cierto? Y tiene un nivel en la jerarquía delincuencial. En esta célebre disputa, alumnos ganó, ¿quién? ¿Chavita o Tirifilo? Ganó el joven, ¿no? Carita era, ¿no? Carita ganó y dice que la pelea se hizo ante 200 personas incrédulas, ¿no? Que miraron la confrontación y después acompañaron el cadáver de Tirifilo al, a la morgue de Lima, ¿no?
que Carita había logrado aprovechar sus brazos más largos, ¿no? Y la mala fortuna de Tirifilo, porque después de varios minutos de sangrienta lucha, Tirifilo resbaló y cayó al suelo, y oportunidad en que aprovechó Carita para apuntalarle numerosas puñaladas, dejándolo muerto. Y que en las baldosas la gente se reunía incrédula, ¿no? Tratando de comprobar si efectivamente Tirifilo estaba muerto, ¿no? Escribe Ciro Alegría en un artículo periodístico, un nuevo héroe popular había surgido. Miren, adviertan cómo era la criminología mediática ese tiempo, ¿no? Levantaba al delincuente reconocido como el confrontador del faite principal. Carita no solo había desafiado y derrotado al temible Tirifilo, lo había hecho en defensa de su honor y el de su madre. El alma del pueblo vibró, anotó alegría, y valses criollos y marineras cantaron la hazaña. Carita y Tirifilo fueron tema de versos populares y canciones que los retrataban simultáneamente como hombres de un lado valerosos y de otro lado crueles. ¿Por qué fue esta pelea histórica en la delincuencia de Lima? Hay varias versiones. La primera es que pelearon por una mujer, ¿no? A la que ambos pretendían, que era pareja de Tirifilo, amante de Tirifilo. La segunda es que en realidad Tirifilo había ido a la casa de Carita para pedirle que lo ayude a ser partícipe de unos robos que ya estaban programados y que no lo encontró y que le dijo malas palabras y le agredió a su madre. Al enterarse de esto, Carita, miren el peso del honor, ¿no? La agresión a su madre fue y le amenazó de muerte y quedaron ya en el lugar donde iban a confrontar. Entonces eran dos héroes de la chaveta, como los llamó Mariátegui. Mariátegui, que escribió en Amauta, no en Amauta, en El Comercio, creo, ¿sí? Mariátegui, cómo mató Wilman a Tirifilo, conversando con el victimario en el Hospital 2 de Mayo. En otras palabras, Mariátegui entrevistó a Carita para el diario La Prensa, para un artículo en el diario La Prensa, que se publicó el 6 de mayo de 1915. Miren, ¿eh? Cómo mató Wilman a Tirifilo. Wilman le pone su nombre, pero no le dice Carita, ¿no? Cómo mató Carita a Tirifilo, escribe Mariátegui para la revista La Prensa en 1915. Y Carita le dijo a Mariátegui que él era un hombre formal, que no deseaba ser tomado por un vago o un mal hombre, pero dejó muy en claro que, sin embargo, no era un cobarde y que estaba preparado para morir en el duelo. Este Carita fue enviado a Guadalupe y después a la penitenciaría. ¿Se acuerdan que hablamos que el primer estadio de infracción era Guadalupe, el segundo ya era la penitenciaría? Fue indultado en diciembre de 1918. Carita tendría ya una extensa vida carcelaria. Pasó 15 años detenido entre 1924 y 1939 entre el frontón y la penitenciaría. Participaba activamente en eventos deportivos y culturales. Escribió una canción dedicada a Ángela Ramos. Se afanó en buscar su libertad condicional usando contactos políticos. Miren, ¿eh? O sea, este Carita ya no era cualquiera, no era uno que se sabía desenvolver en las mediaciones, en las esferas del poder, en la relación con la prensa y similares, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? El meollo de la disputa era el honor, la lealtad a ciertos principios. Carita sabía que podía morir, pero siguió con el desafío en defensa de su honor, ¿no? Y entonces, este tipo de perfil, este episodio, es revelador de la forma en que la masculinidad y el honor era construida en la faitería originaria de Malambo y después transferida a otros espacios de delincuencia urbana. Este perfil, estimados alumnos, era distinto a los vagos de Lima, sobre los que va a escribir justamente Ángela Ramos y Mariátegui.
después provocaron la promulgación de la ley de la llamada vagancia, que fue bien criticada por Ángela Ramos, porque implicaba, pues, como en las viejas urbes europeas, el encierro de las personas que no tenían articulación productiva, ni familia, ni domicilio alguno. Implicaba, para decirlo en dos palabras, la criminalización de la pobreza. Entonces la vagancia era un problema social, pues, pero los intentos por contenerla no se reflejaron en una política social sostenida en los tiempos de las primeras décadas del siglo XX. El ejército y la marina fueran el destino de docenas de vagos, hasta cientos. Era una estrategia gubernamental de reclutamiento forzado, pues, de los vagos, que fue criticada, ¿no? Porque supuestamente llevaba lo que se conocía como la escoria de la sociedad a los estratos subalternos de las Fuerzas Armadas. Pero la ley de vagancia de la que hablamos es de 18 de enero de 1924 y fue promulgada por el señor Augusto Leguía. Leguía, no sé si todos sabemos, alumnos, que murió en la prisión, ¿no? Después del oncenio, cuando fue detenido, terminó en la prisión. Bueno, Leguía, que tuvo un gobierno tan pomposo, ostentoso y hasta decadente, ¿no es cierto? Tenía una visión de lo que era el vago. El vago, según Leguía, era una persona que, careciendo de bienes y rentas, no ejerce profesión, arte ni oficio, no tiene empleo, destino, industria, no tiene ocupación lícita, ni otro medio legítimo ni conocido de subsistencia, o que finge tenerlos, que carece de habitación, o teniendo por suya la que pertenece a distinta persona, vive de la tolerancia, complacencia, sugestión, sujeción, tiranización o explotación de esta última. Eran los arrimados, pues, ¿no? Que entran primero arrimados y que después ya se quedan por la fuerza, o por el enamoramiento, o por la tiranización. Otras personas que eran vagas eran las personas con libertad condicional, que no se reportaban a las autoridades. Los taúres, los borrachos habituales, las prostitutas no registradas. Miren, ¿eh? Esta confusión de la vagancia, de la no inserción laboral, de la gente más de menor nivel económico, social y cultural del pueblo, del que no tiene dónde vivir, dónde comer, de que no tiene a nadie, ni padre ni madre, ni perrito que le ladre, dice el verso. La confusión entre estas personas con delincuentes. Obviamente eso era distinto a la faitería, pues dice Carlos Aguirre que la ley no era explícita sobre dónde debía encarcelarse a los vagos, y que los vagos reiterantes fueron enviados al frontón, que se convirtió en el destino preferido por ellos, ¿no? Cientos de vagos eran enviados al frontón cada año. Ahí cultivaban la tierra, pues tenían sus gallinas, tenían sus animales. Los sospechosos de ser vagos eran evaluados por una junta calificadora que operaba en la intendencia de policía, y pues en lo que ahora es la comisaría de Alfonso Ugarte, ¿no? Y ahí se evaluaba si merecían ser castigados, ¿no? Entonces, si era así, ordenaba pues su carcelación en el frontón o en alguna cárcel local. Y si no, eran dados en libertad. El gobierno, el 6 de marzo de 1928, utilizó la calificación de vago, ¿no?, en un evento público, y trasladó la jurisdicción de manos del prefecto a la de un jurado, a la manera de Sevilla, ¿no?, que un jurado iba de vez en cuando a la comisaría a calificar a los vagos. Y se les daba, dice, a estos sospechosos, se les otorgaba un abogado defensor, aunque investigadores como Ramos, en Una vida sin tregua, dicen que estos defensores
tendían más bien a actuar como otro acusador en vez de ser defensor. A los vagos no se les permitía usar el habeas corpus para apelar su arresto. Las prerrogativas otorgadas de facto a la policía eran prerrogativas que admitían el maltrato de las autoridades policiales. Ángela Ramos y José Carlos Mariátegui decían pues que las autoridades policiales, por razón de su autoridad, vivían más cerca de los individuos sospechosos de vagancia y estaban al tanto de sus maniobras, de sus costumbres, de sus perfiles de práctica ilegal. Pero en realidad es la policía quien desarrollaba ese perfil de temibilidad del supuesto vago. Mariátegui cita las memorias de la Guardia Civil de 1928. Miren, nuestro Amauta, trabajando sobre criminalidad urbana, que decía, pues, alumnos que en realidad la consecuencia de esta gran campaña contra la vagancia fue un experimento que enrumbó a los supuestos vagos al trabajo forzado a gran escala, sumamente explotador y casi esclavo. Entonces, el gran programa de obras públicas de Leguía, que comprendía pavimentación de calles, construcción de edificios públicos, viviendas para familias de clase obrera, que a quién tenía para trabajar gratis, a los vagos, encerrados por esa circunstancia fáctica, no de conducta irregular, sino simplemente de escasez de recursos para vivir con un mínimo de dignidad. Entonces esa mano de obra abundante condenó pues a los vagos a trabajar en obras públicas o si no, a ser enviados al frontón. Y en el frontón no es que no hacían nada, trabajaban adoquines de piedra, ¿no es cierto?, en las canteras. O sea, en el frontón era un sitio de trabajo terrible, ¿no? De perfilamiento, es decir, de preparación de adoquines de piedra, ¿no? Ramos, Ángela, denunció que conforme crecen las necesidades de ornato e higiene en Lima, aumenta el número de vagos prisionizados. En otras palabras, para que se desarrolle mínimamente la ciudad en Lima, se encerraba cuanto vago existía en la ciudad de Lima. Cientos de los vagos, dice, fueron enviados hasta la región amazónica, a una suerte de colonia penal cerca del río Perené, donde construyeron carreteras en condiciones horrendas de total abandono, ¿no? La ley de vagancia fue considerada por Ángela Ramos, definida por ello como una esclavitud de facto. Entonces se le podía comparar con lo que después vino, ¿no? Con la ley de conscripción vial, que justamente le siguió a la ley de la vagancia y que fue promulgada por Leguía también, que obligaba a todos los varones de entre 18 a 60 años a trabajar entre 6 y 12 días al año en la construcción o reparación de carreteras, dependiendo de la edad de la persona. En esta ley de conscripción vial ya no eran los vagos que trabajaban como esclavos, sino supuestamente cualquier ciudadano tenía que trabajar de una o 2 semanas en obras públicas, pero que también esta ley se convirtió en una suerte de abuso, ¿no? Y también de tráfico de influencias, ¿no? Porque las familias pudientes pagaban, pues, para impedir, ¿no es cierto? Pagaban lo que se llamaba una retención monetaria o enviaban a alguien en su reemplazo. Otra vez el vago acudía a la obra pública para reemplazar al señorito. Tanto la ley de la vagancia como la ley de la conscripción vial eran pues excluyentes, explotadoras, que eran antagónicos al proceso de modernización y de industrialización impuesto por Leguía. Por eso hasta Traseñino dice que nuestra modernización fue en el fondo tradicionalista, ¿no? Desarrollo urbano, pero con ley de vagancia. Proceso industrial con conscripción vial y frontón, ¿no es cierto?, donde
Los presos simplemente trabajaban golpeando la piedra, entonces casi con formas esclavistas de relación laboral. Entonces, esta naturaleza explotadora hizo que también se considerara entre los vagos a la población aborigen, a la población indígena, reclutada forzosamente para trabajar, privada de ejercer sus derechos ante la ley. Los abusos alcanzaron una dimensión parecida a la esclavitud negra. Entonces, en los primeros meses de la ley de vagancia, fueron investigadas 286 personas, 218 condenadas como vagos. La información de vagos desde el frontón entre abril del 1926 y julio del 927 revelaba que había 119 condenados por vagancia que estuvieron en el frontón por periodo de 1 año y medio o 2 años. Más de la mitad habían sido condenados solo a 1 año. Alrededor del cuarto o al 25%, ¿no es cierto?, a 6 meses y el resto a periodos diversos. 30 habían sido enviados por la prefectura de Lima, 89 por la prefectura del Callao. O sea, de la comisaría nomás se le mandaba, o de la prefectura de frente al frontón. Se les acusaba de otros delitos, además del de vagancia, que era un delito pues pluriofensivo que no tenía inequívoca la determinación de la conducta penal. Sus cargos eran imprecisos, por ejemplo, 15 eran, entre comillas, maleantes, 15 tenían, entre comillas, pésimas costumbres, 3 eran extranjeros perniciosos. Entonces, maleantes, perniciosos y pésimas costumbres eran condenados por vagancia. Pero estos vagos, para defenderse, declaraban contar con una ocupación. 23 eran jornaleros, 20 artesanos, 18 vaporinos, habían trabajado en vapor, 16 trabajadores del puerto, 12 pescadores, y solo 26 declararon no tener ocupación. La mayor parte de ocupaciones eran pues temporales, eran jornaleros, peones, ¿no? Entonces, en vez de vagos, eran personas que trabajaban temporalmente desocupados por las fluctuaciones del mercado laboral, pero los detenían, pues. Ramos Ángela denunció el elevado número de vagos, que era el resultado del interés de Estado por fabricarlos, ¿no? Había una profesión, alumnos, que se llamaba los cazadores de vagos, que cobraban recompensa por la captura de vagos, ¿no? Salían a las calles a arrestar a cuanta persona le fuera posible. Los inventaban cargos cuando no los había. Hasta destruían su certificado de trabajo para acusarlos de no tener ninguna prueba de estar empleados. Las personas que supuestamente tenían antecedentes penales fueron el primer blanco de esta campaña. Entonces le fabricaban a muchos antecedentes penales. Por ejemplo, una víctima había sido Enrique Ortiz, un expresidiario de Guadalupe, la cárcel de primer nivel de Estarío, que trabajaba como zapatero en el Callao, luego de haber cumplido 30 meses de prisión, de haber estado ya 2 años y medio en prisión. Trabajaba como zapatero, tenía su propia tienda, contrató a 3 trabajadores, entre ellos a Félix Zamudio, era otro preso salido de la penitenciaría. El 15 de febrero de 1928, estos 4 expresos fueron arrestados por la policía en su centro de trabajo y enviados a la cárcel acusados de vagancia. Miren, como el perfil de vagancia fue utilizado como estereotipo para prisionizar. Se le puso a trabajar a los 4 en la construcción de nuevas viviendas en Malambo. Pero ya esta era la irracionalidad, ¿no? Te detengo porque has estado detenido, bueno, a pesar que ya estás en un emprendimiento con 3 trabajadores más, solo porque otro tiene también antecedentes. Otro caso fue de Juan Zapata,
un zapatero de Camaná de 34 años, quien admitió que no siempre lograba ganar lo suficiente para vivir, tenía doble rasero, pues, trabajaba de zapatero y de vez en cuando robaba, pues. Al quedarse sin dinero, empeñó unos cuantos efectos personales. O sea, antes de delinquir, empeñaba cosas que ya tenía. Después se le detuvo, perdón, en un motín popular contra la policía, ¿no? Entonces, como era un motín contra la policía, lo detuvieron como vago. Se le debía poner, dice, según la policía, en un lugar donde se lleven a cabo trabajos públicos como medio de procurar su regeneración moral y que hacer que asuma hábitos de trabajo. Fue condenado a 12 meses en el frontón por pitear contra la policía. Vago, a pesar de que tenía trabajo conocido, era zapatero. Así había numerosas órdenes de arresto de vagos enviados al frontón. Aunque los vagos eran residentes temporales de las instituciones de confinamiento, ¿no? Sin embargo, ese confinamiento revelaba usos utilitarios del castigo, la implementación arbitraria de mandatos legales, de un gobierno que aparentemente se esforzaba por modernizar la sociedad peruana. Los vagos venían de los sectores más vulnerables de Lima, de los segmentos que habían sido convertidos en delincuentes en el discurso legal, pero también en el discurso político. Pero su contradicción más cotidiana era la contradicción con la policía. Se les privó de sus derechos fundamentales, se les obligó a efectuar trabajos casi esclavos para realizar los sueños de la élite modernizadora del señor Leguía. Entonces, a pesar de Ramos, de Mariátegui y de la Mauta, ¿no es cierto? Los abusos cometidos contra los vagos persistieron durante todo el oncenio de Leguía, incluso muchos años después. Pues miren, ¿eh? Ya estamos alumnos hasta la década del 30 del siglo XX. Pero había también otro perfil de presos, a esos que le llama Carlos Aguirre, caballeros en desgracia, los llamados presos políticos, ¿no? Esa era una última categoría de reclusos que no pertenecía al mundo criminal, pero sí al mundo de la prisión. En los pasillos del Sexto se conocieron muchos políticos con gente pues como Carita, Tirifilo, ¿no? Comprendía una variedad de reos, participantes en insurrecciones militares, miembros de partidos de oposición. ¿De qué partido habría? Bastantes alumnos en la cárcel de Guadalupe, a ver, en Lima. ¿De qué partido se imaginan? A ver, esa década, ¿de qué partido? Claro, pues sí. Ah, por ahí después de la gente de izquierda, vinculada sobre todo a las organizaciones gremiales, obreras y campesinas. Apristas también había obreros, ¿no? Era la gente que prevenida de todo lo que significaba Trujillo, del APRA reformista, del aprismo auroral. Les cuento, alumnos, que una vez, apelando a recuerdos, una vez estaba hablando yo del perfil del político, ¿no? En una celebración de la independencia en la que no sé por qué me encargaron dar el discurso de orden. Y yo pues rescaté lo mejor de la vida política peruana. Y para darle una lección de eticidad a los apristas, rescaté pues el aprismo auroral, ¿no? Y comenté que mi abuelo, que era aprista, me enseñó el significado de la política, ¿no? Explicando en la novela, pues, el libro ¿cómo se llama el libro este del primer anarquista del Perú? Recuérdame, Alberto, ahí, el libro, pues, Sí, Manuel González Prada. Manuel, gracias, Alberto, Manuel González Prada. Mi abuelo cantándome yarabíes y leyéndome a González Prada, me inoculó, pues, las principales ideas del aprismo auroral. Cuando yo le dije esto,
cuando yo rescaté esta parte pues de la prisma auroral, el que optaba por la transformación, el que había sufrido persecución, no les miento, el francés pues el secretario general del APRA, que después se volvió totalmente proempresarial, como se llama Alberto, y el Zipán, el otro, el que ahora último estaba liado a la hija de Alan en la contienda interna del APRA. No les miento, alumnos, sus caras eran impresionantes. Yo creo que ahí me gané su corazón. No me combatían a mí cuando presenté el informe contra el narcotráfico en la política, que sabían que les iba a tocar. Los apristas no fueron al pleno del Congreso. Fueron a defender, pues, los contactos que sí se citan en el informe de la Comisión Narcopolítica de la APRA, pues, con la droga ya en el siglo XX, en los años ya de fines de la vida de Aya de la Torre. Entonces, bueno, pues estos presos políticos, ¿no? Fueron los que fueron condenados a prisión, pues, ¿no? De diversa duración. También los expatriados que regresaron ilícitamente, los empleados estatales que habían sido despedidos de sus cargos, ¿no? Entonces, dependiendo de su grado de influencia o de su posición política, de sus conexiones personales también con funcionarios del gobierno, del número de presos políticos existentes, prima facie, los presos políticos eran enviados a la penitenciaría, luego a la isla penal El Frontón, a la isla de San Lorenzo, a la cárcel de Casas Matas, a la Intendencia de Lima y por último al Sexto. Estimados alumnos, en el Sexto estuvieron bastantes, ¿no? En el Sexto también estuvo, por supuesto, Aya, estuvo su, ¿cómo se llama? El Villanueva del Campo, entre otros apristas, ¿no? Bueno, pues algunos fueron condenados en un juicio, la mayoría solo detenidos, ¿no? El poder político estaba controlado pues por coaliciones de la clase alta, entre ellos gamonales, hacendados, agroexportadores, profesionales urbanos, militares. Los grupos subalternos más bien estaban ausentes en el trabajo, ¿no? Más bien solo participaron en tumultos, en motines, en montoneras, a veces en ejércitos informales, por ejemplo en la guerra con Chile. Pero las salas de los presos políticos estaban repletos de gente de muy diversa procedencia. Ahí se conocieron tirios con troyanos, pues en la prisión. A fines del siglo XIX y comienzo del XX, la prensa cuando reportaba sobre ellos decía que ahí habían personas que habían participado en conspiraciones fallidas, miembros de gobiernos salientes que pertenecían a las clases altas, ¿no es cierto? Detenidos de estratos más ricos, ¿no? Que habían sido imputados ya de delitos de desfalco contra el país, eran también presos por la represión política, ¿no? Eran miembros de partidos opositores, eran dirigentes obreros, trabajadores anarquistas. En la cárcel de San Lorenzo, por ejemplo, era uno de los principales destinos de los presos políticos. Según Jorge Basadre, fue Germán Leguía y Martínez, ministro de Gobierno y primo del presidente Leguía, quien ordenó la apertura de San Lorenzo en 1921. Ahí las habitaciones para poner en cuarentena a los políticos eran bien paupérrimas, ¿no? Según Abelardo Solís, el indigenista, San Lorenzo se convirtió en una hacienda, un gran negocio, porque los presos eran así como cabezas de ganado, ¿no? Que se aumentaban con mayores detenciones, ¿no? Y que se les hacía trabajar en San Lorenzo, ¿no? En el Frontón todavía estaba inconclusa la prisión del Sexto. Entonces ahí los políticos, activistas, trabajadores, ¿no? Eran enviados. También, extraordinariamente, algunos fueron enviados a la isla de Taquile, en el departamento de Puno. Ese es el antecedente de Chayapalca, la isla de Taquile, en el departamento de Puno.
pero originariamente se construyó para enviar a presos políticos, ¿no? Cuando cae, en palabras de Basadre, por las prisiones de Leguía, pasaron señores de la más alta aristocracia económica, como jóvenes estudiantes y humildes trabajadores. Docenas de ellos fueron enviados al exilio. Los dos más reconocidos, ¿quiénes eran? Víctor Arulaya de la Torre, presidente de la Federación de Estudiantes, el futuro jefe del APRA, fue encarcelado y enviado a San Lorenzo en octubre de 1923. Luego de las protestas de ese año, pues, ¿se acuerdan? La consagración del Perú al Sagrado Corazón que hizo Leguía y que fue aprovechada tanto por el APRA como por el Partido Socialista para organizar la protesta contra Leguía. Los apristas detenidos fueron enviados a San Lorenzo. Ahí, por ejemplo, estuvieron comunistas vinculados a Mariátegui y su círculo más íntimo de amigos y colaboradores. 40 comunistas fueron enviados